para nuestro jueves en seguridad de procesos. Nos acompaña en la tarde de hoy Ingrid Alfaro. Ella es la líder de mejora y soluciones, quien ha trabajado en los temas de seguridad química y de seguridad de procesos por más de 15 años. Desde Mejora y Soluciones estamos trabajando para que estos temas de seguridad de procesos sean una evolución en la seguridad química y pasemos de un control netamente de unos controles básicos a unos temas estratégicos que tienen que ver con la seguridad de procesos en cumplimiento del decreto 1347 de 2022. Ingrid, muchas gracias por conectarte con nosotros. Puedes poner tu pantalla para que se vea en modo completo, que aquí lo estamos viendo en... Me avisas, por favor. No sé si tienes oportunidad, Diana, de ver las personas que están entrando. Sí, estoy dando acceso a todas las personas que están solicitando el acceso. Ah, ok, bien. Muchas gracias. Perfecto. También está con nosotros hoy Sebastián Martínez, que hace parte del equipo de Mejora y Soluciones como líder de esta área especializada en seguridad de procesos. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros hoy y pues gracias a todos por conectarse. Les cedo este espacio para que ustedes nos puedan compartir sobre este tema de seguridad de procesos y su relación con el programa de prevención de accidentes mayores. Ok, listo. Bueno, buenas tardes para todos. Diana, buenas tardes. Buenas tardes a todos los conectados. Bueno, primero, pues qué bien que se hayan conectado en un espacio como este el día de hoy. Vamos a ser muy concretos en este tema. Entonces, para el tema que mi nombre es Ingrid Alfaro, como les comentó Diana hace unos minutos, y la intención es que podamos compartir acerca de seguridad de procesos y su relación que tiene con el programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, para el tema que nos atañe, pues el día de hoy, pues supondrán ustedes que pues todo tiene que ver con el riesgo. Entonces, vamos a abordar el tema cumpliendo estos objetivos y es entender la gestión de la seguridad de procesos o Process Safety Management o PSM, como ustedes también la pueden escuchar, y las diferencias que tiene con seguridad y salud en el trabajo. El segundo punto es vamos a abordar un tema de una explicación global para que podamos entender el camino que debemos seguir en este proceso de implementación del decreto y digamos que este match que debe hacerse con base en este decreto con el sistema, con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tercer punto básicamente es explicar el marco establecido para el cumplimiento de los 16 elementos que se exigen a través del decreto 1347 y vamos a socializar algunas recomendaciones puntuales para la implementación de este programa al interior de las organizaciones. Entonces, básicamente, en este slide que ustedes están viendo acá, permítanme un instante. ¿Ustedes lo pueden ver ahí o están viendo alguna imagen? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Perfecto. Entonces, la gestión de seguridad de procesos, o como yo les decía, PSM o Process Safety Management, es una mezcla de disciplinas de ingeniería que se enfocan en prevenir accidentes catastróficos o accidentes mayores, ¿sí? Y también en prevenir los casi accidentes potenciales que se relacionen con la operación de una organización o aquellos que pueden afectar el core business de una compañía o la continuidad del negocio. Entonces, estos eventos, al momento de materializarse, pueden ocasionar daños estructurales, pueden ocasionar fuego, incendio, explosión, fugas tóxicas, afectación a los activos, afectaciones incluso contractuales y económicas, ¿cierto? Entonces, estos eventos prácticamente cuando se materializan
pues se relacionan directamente con la pérdida de control de estas barreras o salvaguardas, ¿listo? Que hemos definido en su momento. Entonces, lo que no queremos nosotros desde seguridad de procesos es que estos eventos se materialicen y por ello es importante que los tengamos en cuenta dentro de la identificación de peligros de la que vamos a hablar en breve. Entonces, estos requisitos de gestión y, por qué no llamarlo así, de ingeniería de proceso, están planteados por el CCPS. ¿Qué significa el CCPS? Es el Center for Chemical Process Safety. Y estos requisitos que exige o que plantea el CCPS, digamos que sobrepasan los requisitos que se solicitan en un sistema como ISO, ¿no? O los sistemas integrados de gestión. Ahora vamos a ver por qué por qué decimos nosotros que sobrepasan esas exigencias o esos requerimientos. Y otro punto a tener en cuenta aquí es que la seguridad de procesos no es una certificación, es más una práctica recomendada de gestión del riesgo operacional. Entonces, para el caso del PPAM o Programa de Prevención de Accidentes Mayores, ya se adoptó en Colombia a través del decreto 1347 de 2021. Y el objetivo de este programa del PPAM es incrementar los niveles de seguridad en instalaciones clasificadas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger a los trabajadores, a la población, al ambiente y la infraestructura, mediante la gestión del riesgo. Entonces, cuando nosotros comparamos seguridad de procesos versus PPAM, fíjense que con el PPAM también yo estoy buscando proteger a los activos, y si busco proteger activos, estoy propendiendo por el aseguramiento de la continuidad del negocio. En este caso, seguridad de procesos y PPAM tienen estos enfoques comunes, ¿ok? Entonces, cuando voy a hablar sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces este sistema de gestión ha sido respaldado en Colombia por diferentes leyes, decretos, tenemos resoluciones, pero el día de hoy vamos, pues cito, obviamente aquí en pantalla lo ven, el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo y define la seguridad y salud en el trabajo como una disciplina que busca la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo y promueve la salud de los trabajadores. Entonces, como vemos, los objetivos de seguridad de procesos, los objetivos del PPAM son estratégicos con respecto a continuidad de negocio, ¿sí? Y es diferente a los del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuyo foco es condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Por otra parte, vale la pena aclarar que la resolución 312 de 2019, que ustedes saben, describe los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 33 comenzó a hablar de prevención de accidentes mayores, ¿sí? Y desde este momento decía lo siguiente, y es que exigía a las empresas, a los fabricantes, a los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores y usuarios incluso de productos químicos peligrosos, que tuvieran un programa de trabajo de prevención de accidentes mayores en donde pudieran estar definidos las actividades, los recursos responsables, metas e indicadores para ello. Entonces, todo este programa de prevención de accidentes mayores obviamente debe basarse también, como estamos hablando obviamente de accidentes catastróficos, debemos tener en cuenta la clasificación obviamente de las sustancias y los productos químicos que nosotros tengamos con el sistema globalmente armonizado. Entonces, claramente vemos cómo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el PPAM y PSM, son diferentes sistemas de gestión que tienen y que cuentan con diferentes indicadores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hablamos de este tipo de indicadores, del índice de frecuencia, del índice de severidad,
de los near miss o los casi accidentes, los FSA o los solamente primeros auxilios, los MTO que son solamente tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores que se manejan mucho en SST. Ahora bien, cuando hablamos de indicadores en Process Safety Management o PCM o PPAM, por ejemplo, ya vamos a tener otra serie de indicadores que ya van a ser propios de cada elemento. Cuando les hablo de cada elemento, ya vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. A los procesos, por ejemplo, indicadores de gestión de cambio, indicadores que tienen que ver con integridad de activos y confiabilidad. Todos estos indicadores en cada uno de los sistemas de gestión va a cumplir sus objetivos estratégicos y la gestión de estos indicadores se da con base también en la identificación de peligros y riesgos de cada uno de ellos. Fijémonos que con SST estamos hablando que la identificación de peligros y riesgos la hacemos con la GTC 45. Mientras que con seguridad de procesos o PSM o PPAM vamos a hacer la identificación de peligros y riesgos con metodologías de análisis de riesgos que ustedes han escuchado como el HACCP, LOPA, como BOWTI, como el WARIF o como el AMEF, en fin. Tenemos en metodologías de análisis de riesgos operacionales más de 75 metodologías con las que podemos trabajar ese tipo de identificaciones. Entonces, importante aquí tener aquí un apunte clave y es que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros estamos planteando controles, ¿verdad? Un control que falle no afectará la continuidad del negocio. Pero en seguridad de procesos, una barrera de control que falle sí puede afectar su continuidad. ¿Ok? Porque estamos hablando que son dos impactos. Uno es un impacto a la salud de los trabajadores y como les comentaba ahorita, hacia la protección, ¿verdad?, de los trabajadores, mientras que el otro ya tiene que ver con accidentes catastróficos que pueden afectar la continuidad o pueden afectar el core business de la compañía. También importante que tengamos en cuenta que para trabajar en este tema, entonces, nos vamos a centrar hoy en el tema de seguridad de procesos y PPAM. Entonces, en este momento, a partir de este momento, ya dejamos a un lado lo que tiene que ver con seguridad de salud en el trabajo. Entonces, para trabajar en seguridad de procesos y en el programa de prevención de accidentes mayores, es necesario que tengamos en cuenta los documentos que ustedes ven en pantalla. Ustedes saben que en cualquier proceso industrial, y seguramente, seguro en sus casos particulares, podemos tener en las plantas donde trabajamos equipos a presión, podemos tener calderas de fluido térmico, podemos tener vaporizadores, bombas, intercambiadores, es decir, y podemos tener esas instalaciones en dimensiones considerables, ¿sí? Y todos estos aditamentos pueden tener una multitud de elementos, de materiales, de instrumentos. Entonces, que todo esto va a conformar una instalación. Para poder identificar todos estos equipos y estos instrumentos de una manera más sencilla, digámoslo así, debemos contar de una herramienta que conocemos muy seguramente ustedes también como los diagramas PNIDs. Entonces, un PNID es lo que se define como el diagrama de tuberías e instrumentos, instrumentación, y es un diagrama que nos muestra el flujo del proceso en las tuberías y los equipos que están conectados, cómo están instalados entre sí. Entonces, digamos que estos diagramas, este es un diagrama que les muestro aquí de forma muy rápida, pero estos diagramas, como ustedes lo ven en pantalla, están compuestos por una serie de símbolos que nos van a permitir identificar los componentes del proceso, como les dije, tuberías, las líneas, sus dimensiones, la valvulería, las alarmas, los controles, niveles, bombas, en fin. Y resulta que todos estos instrumentos, estos componentes, digamos que se utilizan en todas las industrias. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, en el círculo superior izquierdo que ustedes ven acá, tenemos un controlador de temperatura que está asociado a un lazo de control número 60. Entonces, dependiendo de cómo estén representados los círculos de cada instrumento, esto nos van a dar información.
Además de lo que nosotros estamos viendo, hay otra simbología usada en el control digital. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es importante que nosotros, para trabajar en seguridad de procesos, contemos con la planimetría completa y actualizada de nuestro proyecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque para la identificación de peligros y riesgos, uno de los elementos claves en seguridad de procesos y también en PPAM, ¿sí? Necesitamos contar con estos. Los diagramas PNIDs nos ofrecen esa información detallada que nos servirá para llevar a cabo los análisis de riesgo operacional utilizando las diferentes metodologías que les mencioné, BOUTAI, HACCP, LOPA, en fin. Entonces, si cambia, por ejemplo, alguna de las variables de nuestro proceso, si cambia un equipo, si se incluye un nuevo proceso, este debe aparecer en nuestros diagramas y será clave no solo en la identificación de peligros y riesgos, sino también en la gestión de otro elemento en seguridad de procesos y PPAM que se llama la gestión del cambio. Entonces, importante que tengamos nosotros en cuenta estas consideraciones. Entonces, volviendo, digamos que a la importancia de trabajar en seguridad de procesos y el programa de prevención de accidentes mayores, esta es la filosofía que trabaja el CCPS, ¿sí? Dentro de esta filosofía vemos 4 pilares. El primer pilar es compromiso con la seguridad de procesos, es lo que ustedes ven en color amarillo. En este primer pilar manejamos 5 elementos. Entonces, cultura de seguridad de procesos, cumplimiento de estándares, competencias en seguridad de procesos, participación de los trabajadores y alcance a partes interesadas. El segundo pilar, entendimiento de peligros y riesgos. Estamos hablando aquí de gestión del conocimiento de los procesos, identificación de peligros y riesgos y análisis de riesgos. El tercer pilar, que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Tenemos en este pilar varios elementos como procesos operativos, prácticas de trabajo segura, integridad de activos y confiabilidad, gestión de contratistas, entrenamiento, disponibilidad operativa, manejo del cambio, disciplina operativa y gestión de emergencias. Y el último, que es aprendiendo de la experiencia, que es el último pilar de esa filosofía del CCPS, maneja los 4 elementos que ustedes ven en pantalla. Entonces, esto importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, eso es la filosofía del CCPS. Pero hoy, ¿qué nos dice a nosotros nuestro marco normativo? Nuestro marco normativo, como tal, entonces también cita, digamos que el programa de prevención de accidentes mayores, ¿sí? Y en este sentido, define una instalación expuesta a riesgo de accidente mayor como aquella en la que se produzca, transforme, manipule, utilice, deseche, almacene de forma permanente o transitoria una o varias sustancias en cantidades que sobrepasen la cantidad umbral. Vamos a revisar ahorita muy rápido qué es cantidad umbral. Así también, obviamente, el decreto 1347 lo define de la misma manera. Entonces, rápidamente, ¿qué tenemos acá? Nuestro decreto, me imagino que todos los conectados ya le han dado como un vistazo a este decreto, no me voy a detener acá, esto sería parte de otra conversación. Pero este decreto habla de un anexo y es el anexo número 3. Entonces, en este anexo tenemos una primera parte. Yo me imagino que si ustedes la han visto, pues encontramos el listado de los peligros con base en el sistema globalmente armonizado, ¿verdad? En la 6ª edición. Y obviamente se nos describen unas cantidades umbrales que debemos considerar para conocer si contamos con una instalación clasificada o no. Entonces se tendrán en cuenta esos peligros físicos con que cuenten sus productos, los peligros a la salud, específicamente los que tienen que ver con toxicidad, justamente por el peligro de muerte, por el riesgo de muerte, por exposición a estas sustancias y obviamente los peligros para el medio ambiente. Por eso es tan importante que la primera actividad cuando nosotros vayamos a trabajar en el programa de prevención de accidentes mayores es contar con la identificación de peligros de nuestras sustancias con base en el sistema globalmente armonizado. En la parte 2 serán consideradas como instalaciones clasificadas aquella en donde esté presente alguna
de las 61 sustancias químicas que se especifican dentro de este anexo. Entonces, sea por peligro, y alguien tiene el micrófono abierto, Dianis, porfa, ayúdame. Entonces, sea por peligro identificado con SGA o sea por nombre del producto, vamos a tener en cuenta siempre las cantidades umbrales, ¿ok? Ahora bien, este proceso de validación se sugiere realizarlo. ¿Por qué? Porque en caso de que usted lo visite el Ministerio de Trabajo, usted pueda tener una evidencia de que llevó a cabo este estudio, ¿ok? En el anexo 3 también existe otro apéndice que se llama la regla de la suma. Entonces, si a usted no le aplicó la parte 1, no le aplicó la parte 2, aplique la regla de la suma. Entonces, importante, por favor, y sí recomendarles que tengan este estudio diligenciado, o sea, evidente, si los llegan a visitar y se los llegan a pedir. Dentro, cuando ya, por ejemplo, yo sé, cuando ya he hecho este cálculo y definitivamente cumplo lo que me dice a mí la regla de la suma, entonces, ¿qué me dice el decreto? Ustedes, aquí lo voy a pasar muy rápidamente, y es que el decreto me dice que debo cumplir con estos 12 ítems, pero dentro de estos 12 ítems hay resaltado un ítem que es el número 3. En este ítem número 3 tenemos el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores. Y en este ítem 3 se nos está ampliando a 16 elementos que nosotros debemos trabajar en este programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, cuando nosotros se acuerdan de los pilares que les comenté del CCPS y los elementos que componían cada uno de estos pilares, entonces fijémonos que cuando cotejamos los elementos exigibles por el decreto frente a los del CCPS, hay similitudes importantes. Entonces, ustedes aquí, digamos que para que lo vean rápidamente, estamos viendo que estos elementos son comunes. De pronto, fíjense que el último pilar está completo con los elementos del de gestión de riesgos. Tenemos en este momento procedimientos de operación, acá se llaman procedimientos operativos, y así sucesivamente se viene cascadeando, digámoslo así, lo que nos está exigiendo a nosotros el decreto 1347. Importantísimo que tengamos en cuenta aquí qué cosas, y es que el decreto 13, sea porque trabajemos en seguridad de procesos con los 20 elementos del CCPS, o sea que trabajemos con los 16 elementos del PEPAM, la intención es que podamos contar con un comité de seguridad de procesos o un comité PEPAM. Este comité va a estar formado, obviamente, por un líder de cada elemento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en el PEPAM, decreto 1347, estoy hablando de que el elemento de integridad mecánica debo cumplirlo, la intención es que cada empresa tenga un líder en este elemento, ¿cierto? Y este líder seguramente va a tener su equipo de apoyo. Gestión del cambio, tendrá su líder y obviamente su equipo de apoyo. Es importante que también tengamos en cuenta que en esta conformación de este comité, esto no es solamente un trabajo de SST, ni es un trabajo solamente del área de operaciones. Esto es un trabajo conjunto entre las dos áreas. Entonces, aquí participarán personas de la operación y participarán personas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cada uno de estos personajes debe ser formado en su elemento. ¿Listo? Formado en lo que significa la gestión del cambio frente, por ejemplo, a prevención de accidentes, a gestión del cambio frente a seguridad de procesos o prevención de accidentes mayores. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que aunque yo sea, vamos a poner un ejemplo, un gerente de mantenimiento que sepa qué es integridad mecánica y confiabilidad, debo, ojalá, recibir una inducción sobre qué es integridad mecánica, pero bajo los lentes de seguridad de procesos. Esto al final nos va a llevar a formular un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de trabajo para cada uno de estos elementos. Entonces, tengamos en cuenta que este comité debe estar formado por un líder de cada elemento y ojalá tenga apoyos para la implementación del trabajo que se viene en seguridad de procesos en sus instalaciones clasificadas.
Este comité obviamente debe cumplir, debe contar, ojalá, debe tener, digamos que ciertas características. Y es que, además de ser entrenado en los objetivos de PSM y PPAM, debe comprometerse, obviamente, con la implementación efectiva de los elementos. Aquí el liderazgo de la alta gerencia en las compañías es clave para que siga este proceso y este compromiso. Entonces, básicamente, algunas de lo más importante que se debe cumplir en seguridad de procesos o programas de prevención de accidentes mayores es esto que les acabo de mencionar. Entonces, para lo que tiene que ver ya con seguridad de procesos, vamos a ver un video muy rápido acá, en donde la intención es que podamos, si ustedes quieren abrir sus micrófonos, bienvenidos a la apertura de sus micrófonos, y la intención es que podamos entonces comentar. Espero que no tengamos problemas con el idioma. Voy a mirar si de pronto... ¿Están escuchando? No, no lo estamos escuchando. Cuando compartes la pantalla, lo puedes dejar de compartir y cuando lo compartas de nuevo, le pones integrar sonido. Dame un instante, Dianis. ¿Cómo es el tema? ¿Pauso la compartir? O... Sí. Ay, perdóname. Perdóname un instante, por favor. Pauso. Ok. Y ahora... Cuando le pones compartir, hay una opción que dice compartir sonido. dejo de compartir. Es lo que te entiendo. Compartes nuevamente y en la parte de abajo hay un chulito que hay que activar que dice compartir sonido. Espérame. Dejo de compartir aquí. Y cuando voy a compartir acá, dime por favor. No sé en dónde. Share sound. ¿Listo? Por favor, confírmame si ahora sí es posible, Dianis, por favor. Wednesday, October 21st, 2009. Caribbean Petroleum Corporation, or CAPECO, began a Hemos estado viendo tu pantalla todo el tiempo. Ahí le puedes poner. Disculpa. Hemos estado viendo tu pantalla todo el tiempo. Ahí le puedes dar play, a ver si avanza. Pero ahí ves ¿estás viendo el video? Sí. No, o sea, estoy viendo tu pantalla compartida, pero nunca la he dejado de ver. Pero están viendo el video. No Sí. importa que lean en inglés, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces lo voy a poner desde el principio para poder avanzar y que no tengamos más demoras en el video. Wednesday, October 21st, 2009. Caribbean Petroleum Corporation, or CAPECO, began a routine transfer of more than 10 million gallons of unleaded gasoline from a tanker vessel docked 2.5 miles from the facility. The only storage tank that was large enough to hold a full shipment of gasoline is already in use. No, no lo estamos viendo. ¿Puedes dejar de compartir?
¿No están viendo el video? No lo estamos viendo. Ah, no puede ser. Y yo aquí pensando que sí lo estaban viendo. Entonces, espérenme por favor y voy a ir haciéndolo desde... No, estamos viendo tu pantalla, debes tener compartida otra pantalla diferente y con el video. This operation Ah, ok. would take more than 24 hours. ¿Ahí están viendo el video? Diana. Sí, ahí ya estamos viendo el video. Lo To complete. During Listo, gracias. On Wednesday, October 21st, 2009, Caribbean Petroleum Corporation, or CAPECO, began a routine transfer of more than 10 million gallons of unleaded gasoline from a tanker vessel docked 2.5 miles from the facility. The only storage tank that was large enough to hold a full shipment of gasoline was already in use. As a result, CAPECO planned to distribute the gasoline among 4 smaller storage tanks. This operation would take more than 24 hours to complete. During transfer operations, one CAPECO operator was stationed at the dock, while another monitored valves controlling gasoline delivery at the terminal. By noon the next day, October 22nd, 2 of the tanks were filled with gasoline. The operators then diverted the gasoline into 2 other tanks, tanks 409 and 411. CAPECO used a simple mechanical device consisting of a float and automatic measuring tape to determine the liquid level inside the tanks. An electronic transmitter card sent the liquid level measurements to the control room, but the transmitter card on tank 409 was out of service, so operators were required to manually record the tank level readings once every hour. At 10 p.m., the night of the 22nd, as tank 411 reached maximum capacity, operators fully opened the valve to tank 409. At that time, an operator read the level of tank 409 from the side gauge and reported it to his supervisor. The supervisor estimated that tank 409 would be full at 1 a.m. But shortly before midnight, tank 409 started to overflow. Gasoline sprayed from the vents, forming a vapor cloud and a pool of liquid in the tank's containment dike. The CSB determined that a total of nearly 200,000 gallons of gasoline, the equivalent of 20 full tanker trucks, was released from the 6 vents on the tank. On a warm, windless night, the gasoline vapor cloud grew to cover an area of 107 acres. At midnight, the tank farm operator was ready to perform the hourly check of tank 409, but before reaching the tank, he noticed a strong odor of gasoline. He alerted the dock operator to shut off the flow of gasoline to the tank. The tank farm operator and another operator met the supervisor at the edge of the terminal. There they observed a white fog rising approximately 3 feet above the ground. The supervisor sent one operator to the security gate to stop anyone from entering the site. Then the supervisor and the tank farm operator drove to an elevated point away from the cloud to try to identify the source of the leak. Meanwhile, the pooled gasoline flowed through open valves in the containment dike toward the wastewater treatment area. There, the vapor reached electrical equipment, which ignited the cloud. A flash fire raced back toward the storage tanks. 7 seconds later, there was a massive explosion, registering 2.9 on the Richter scale. The time was 12:23, approximately 26 minutes after the overflow began. Soon, 17 of the facility's storage tanks were engulfed in flames. Fortunately, the 3 CAPECO employees escaped the tank farm, and there were no fatalities. Flames from the explosion could be seen from as far as 8 miles away.
The shock wave damaged approximately 300 nearby homes and businesses. Fires continued to burn for over 2 days. Muy bien. Entonces, en este video, si ustedes quieren, aquí pueden prender sus cámaras, pueden conversar, pero aquí tenemos, digamos que una situación, y es que esta empresa comenzó una rutina de transferencia de más de 10 millones de galones de gasolina, ¿verdad? Entonces, desde un buque que estaba a 2 millas de la instalación. Entonces, vemos acá que uno de los tanques de gasolina, el más grande que podía acoger, digamos que esa cantidad de material, estaba lleno. Entonces, decidieron en la operación pasarlo a algunos tanques, a otros tanques auxiliares que tenían. Entonces, cuando nosotros vemos este incidente particularmente, vimos que si el desvío de gasolina se hizo hacia otros tanques porque el principal estaba lleno, sabemos que por lo menos habían evaluado la situación. Eso es lo que deberían hacer. Y sobre eso muy seguramente tenían pensamos, ¿no? Podían tener un procedimiento operativo que es uno de los elementos de seguridad de procesos y es uno de los elementos del PEPA. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que resulta que los tanques, ¿ustedes se acuerdan de que estaban proveídos? ¿Qué dispositivo mecánico tenían? ¿Alguien recuerda? Estaban proveídos de un flotador, ¿cierto? De una cinta métrica automática. Y esta cinta métrica lo que nos permite a nosotros es determinar el nivel de líquido de un tanque. Entonces, y este nivel de líquido obviamente se debía enviar a una tarjeta transmisora que obviamente estaba conectada en la sala de control. Básicamente aquí teníamos una barrera de control que nos debía avisar cuando estaba el nivel del tanque alcanzando su capacidad. Esa es una barrera de prevención. Pero, ¿qué dice el evento? Que la tarjeta estaba fuera de servicio. ¿Mm? ¿Y qué deben hacer los operadores? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué deben hacer los operadores? ¿Qué estaba haciendo un operador ahí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Los operadores debían tomar las medidas. Perdón un segundito, aquí comenzó otra vez. No quiso parar. Wow. Ok. Entonces, ¿qué debían hacer los operadores? Registrar manualmente las lecturas del nivel del tanque. Y eso se hacía cada hora. Entonces, resulta que el supervisor estimó, ¿cierto? Con su equipo de trabajo, que el tanque se llenaba hacia la medianoche, hacia la 1 de la mañana, pero resulta que alcanzó su capacidad antes de la medianoche. Y el operador, obviamente, cuando estima eso, pues ellos dicen, no puedo ir haciendo unos chequeos periódicos. Entonces aquí podríamos pensar que el supervisor tuvo la culpa, que el equipo de trabajo tuvo la culpa, que es que no estimaron bien, que no conocían la operación. Podemos armar aquí una serie de circunstancias. ¿Qué es importante acá que tengamos en cuenta? Y es que cuando nosotros vemos que en una operación todo se enfoca, y es lo que yo siempre les comento en mis formaciones, es que cuando todo se enfoca hacia un trabajador o hacia más trabajadores, o sea, el mismo trabajador, aquí lo único que vemos claramente es que tenemos deficiencias en la dirección de un trabajo, deficiencias en la supervisión y deficiencias en el trabajo en equipo. Entonces, cada uno debe aquí asumir sus responsabilidades, ¿ok? En seguridad de procesos, ¿qué vemos en este evento? Que comenzó a desbordarse y la gasolina comenzó a formar, ¿qué? Vemos en el video como una nube de vapor, ¿cierto? Y el charco de líquido, ¿cierto?
el charco de gasolina estaba en el dique. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que comenzó a crecer este volumen, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Teníamos detectores? No los teníamos, ¿cierto? ¿Qué más pasó? Que en la medida que se aumentaba el nivel, resulta que entró en contacto con un equipo eléctrico. Entonces, aquí también en seguridad de procesos tenemos que revisar, y cuando tenemos este tipo de circunstancias, este tipo de almacenamiento, estamos hablando que tenemos unas desviaciones en los equipos por no ser intrínsecamente seguros. Esto tiene que ver con criterios de atmósferas explosivas o de clasificación de áreas con base en NFPA 497. Entonces, lo que vemos aquí es que en este evento particularmente, pues todas las barreras fallaron, ¿sí? Todas las barreras fallaron, y lo más importante aquí, hablando de seguridad de procesos, es trabajar en barreras de prevención. Las barreras de mitigación o las barreras de emergencia es como si nos preparáramos para la catástrofe, y digamos que no está mal, pero en seguridad de procesos lo que queremos evitar son accidentes mayores, son accidentes que borren una compañía, y eso solamente se logra con barreras de prevención. Entonces, en seguridad de procesos, la exigencia es identificar barreras de prevención, ¿sí? Principalmente, barreras de prevención. Entonces, ahí tenemos que centrar nuestra atención y nuestra exigencia. Entonces, en este momento le doy paso al ingeniero Sebastián León para que continuemos, por favor, con este webinar. Sebas, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la introducción aquí a seguridad de procesos. Veo gente, gerente de planta de producción de energía termoeléctrica, operadores de campo. Me alegra mucho tenerlos acá. Espero estén muy bien en sus operaciones. Bueno, ¿a qué se refiere eventos mayores? Todo lo que tenga que ver con una pérdida de la continuidad del negocio, con una afectación ambiental o con cualquier tipo de circunstancia que ponga en riesgo la continuidad de una operación, es entendido como un evento mayor. Generalmente entonces lo entendemos como una explosión, un incendio, una fuga de nube tóxica, una afectación a las comunidades aledañas, a las plantas de funcionamiento y todo aquello que tenga un riesgo donde la reputación de la compañía se vea comprometida. Bueno, eventos mayores hemos visto en industrias mayormente de refinería. En Colombia, los desastres no son plenamente divulgados. Las empresas se cuidan mucho de que digamos que cuando se presentan fallas mayores o eventos de esta clase, no se extienda la divulgación de lo que ocurre, pero eso no hace excepción en que muchas compañías tienen este tipo de fallas al interior de sus procesos. ¿Qué es lo que pasa? Que las fallas se están normalizando mayormente. Nos acostumbramos a pasar por donde tenemos una fuga mínima, la dejamos escalar hasta cuando se vuelve algo incontenible, donde tenemos fugas de aceite, donde tenemos puntos calientes, donde tenemos exceso en vibraciones o corrosión que no podemos detectar por métodos que pues son ampliamente conocidos. Entonces nos acostumbramos a que las facilidades lleguen a un estado en el que ya corregirlas se vuelve algo de, bueno, que se entiende como una mayor inversión. ¿Qué es lo que pasa cuando normalizamos las fallas? Que eso se vuelve algo cultural y se vuelve algo que se arraiga en nosotros principalmente, ¿no? Como colombianos. Estamos acostumbrados a hacer funcionar las cosas desde lo práctico, desde la funcionalidad de los equipos, desde el objetivo de la producción. Entonces entramos en ese debate entre qué prima primero, entre qué prima, o sea, la seguridad o la producción. Entonces, en Colombia, cuando hablamos de seguridad, también tenemos muy arraigado el tema seguridad industrial. Entonces, todo lo relacionamos siempre a SST, a SSG, a EHS, a HSQ, pero el sistema de seguridad de procesos no es un sistema de gestión documental, no es un sistema que se base en documentos que me fijen a mí cumplir con una normativa, sino que se trata de adoptar una filosofía y una cultura a la que no estamos acostumbrados como colombianos. ¿Me escuchan bien? Qué pena. Sí, Sebas, perfecto. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos identificados por qué pasan los eventos mayores, nos damos cuenta de que esto tiene una deficiencia en la identificación de peligros y riesgos.
¿Por qué nosotros no podemos notar o no podemos comparar es seguridad industrial con seguridad de procesos? Es muy sencillo determinar cuando vemos un piso húmedo que pues hay un riesgo ahí de resbalón, cuando caen objetos pues debemos usar el casco. Entonces esos riesgos se gestionan desde seguridad industrial y enfermedades laborales. Pero cuando yo hablo que por dentro de una tubería tengo una reacción química que me acelera la erosión o que tengo H2S a alta presión y que no puedo subir la presión de las líneas porque aumento esa degradación del metal, entonces yo no puedo identificar eso tan fácilmente, necesito de la experticia de la persona que está ligada a esos procesos. ¿Cuáles son esas personas? Operadores de campo, mantenedores de líneas, mantenedores de equipos, personal que día y noche está trabajando en los procesos productivos. ¿Qué pasa con HSE? HSE no tiene las competencias desarrolladas para entender la operación desde el interior. Su especialidad está enfocada a los sistemas de gestión y por eso el decreto determina que lo que se haga en seguridad de procesos se engrane a ese sistema de gestión. Pero los riesgos y los peligros que son propios de una operación vienen de conocer justamente eso. ¿Cómo funciona un equipo? ¿Cómo funciona una bomba? ¿Qué variables de operación entran a jugar cuando yo estoy reduciendo la probabilidad de perder la contención de esos elementos peligrosos dentro de mis tuberías o equipos? ¿Puedes darle a avanzar ahí, por favor? Entonces, si yo controlo el riesgo, sé cómo actuar frente a ese riesgo, sé cómo gestionar. Si mi problema es de corrosión, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que gestionar cómo voy a mitigar yo la corrosión en mi planta. ¿Qué factores están ligados a esa corrosión? Una alta temperatura, un alto flujo, un bajo nivel, un equipo auxiliar, una lubricación deficiente. ¿Y qué medidas voy a hacer? Entonces, ¿con qué recurso cuento yo para mitigar esos riesgos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguridad de procesos a nivel mundial se ha concebido porque en todo el mundo han ocurrido desastres que pues los más famosos ya se los voy a mostrar, Ya, pero permíteme un el- instante, Sebas, y estoy ese, tratando ese, de... ese tipo de eventos desastrosos que han ocurrido en la industria han obligado a que se investigue por qué pasan esos eventos. No se queda solo en que tuvimos un accidente, el golpe fue tenaz, la empresa perdió reputación, sino que el CCPS se ha encargado, junto con el CSB, de determinar por qué han ocurrido ese tipo de desastres. Y siempre han salido unos aprendizajes muy valiosos de esas investigaciones. Entonces, por citar algunos eventos, en 1974 se liberan 40 toneladas de ciclohexano, mueren 28 personas. En el 76, con la liberación de dioxina, se afectaron todos los animales que estaban aledaños y tuvo que hospitalizarse casi toda la población que estaba alrededor de esa planta. En el 84, el desastre más conocido, quizás por la mayoría, el desastre de Bhopal, se libera una nube de metilisocianato, mata a toda una población, 3.800 personas, y todo lo que alcanza la nube, alrededor de 20.000, mueren con el tiempo por afectaciones a sus sistemas. Bueno, todo lo que tenga que ver con la salud. Entonces, este desastre, digamos que es lo que más resalta de lo que es seguridad de procesos. ¿Qué tan malo es tener un indicador de presión en mal estado? ¿Qué tanto me afecta a mí en la operación no saber qué temperatura tengo en un tanque donde almaceno un compuesto mortal? ¿Cuánto es el nivel de corrosión y cómo sé en qué punto están mis tanques de almacenamiento para saber si es seguro almacenar compuestos corrosivos o compuestos tóxicos dentro de mi facilidad? En el 88, la explosión del Piper Alpha, mueren 167 personas. ¿Qué ocurre en el Piper Alpha? Una mala entrega de turno, una mala disciplina operativa, un manejo del cambio mal ejecutado. En el 2011, el hundimiento de la plataforma de Petrobras, lo mismo. Vamos a mirar cómo está nuestro sistema de disciplina operacional, qué tan capacitada está mi gente que opera la planta, cómo mantengo yo esas competencias, qué tan críticas son para mí como compañía. ¿Puedes darle otra vez, por favor? Bueno, entonces, ¿qué es seguridad de procesos? Seguridad de procesos es una disciplina que enmarca lo que es gestar un proyecto desde su concepción hasta la construcción, diseño, ingeniería y lo que empalma con la operación y mantenimiento de mi proyecto. ¿Cómo surgen las empresas o cómo surgen los negocios a gran escala? Ah, mira, Chernobyl también algo muy conocido. Cuando quieran saber Ujú. más, tranquilos, me pueden preguntar cuando quieran. Eh, ¿Qué está diciendo? Ah, sí.
Bueno, la seguridad de procesos, les decía, las empresas conciben un proyecto. Entonces vamos a hacer un proyecto donde vamos a tener un proceso productivo, donde vamos a fijar un negocio con unas inversiones iniciales y pues con un beneficio, ¿no? En el tiempo. ¿Qué necesito para echar a andar mi negocio? Entonces vamos a construir una planta, dónde la vamos a ubicar, qué locación, qué personal va a trabajar, cuál es mi CAPEX y cuál será mi OPEX, cómo lo vamos a desarrollar. Pero entonces, desde que se concibe el proceso, ya debería existir seguridad de procesos, porque debo contemplar qué riesgos voy a enfrentar como organización y cómo en el tiempo los voy a mitigar. ¿Cuál es la realidad de las industrias en Colombia hoy en día? Son plantas que vienen de mucho tiempo atrás, donde una filosofía no se gestó desde un diseño, desde una construcción, y ahorita se está tratando de corregir sobre la marcha lo que se vuelve crítico, por lo que se conoce como mantenimientos correctivos. ¿Cuál es el tema con los correctivos? Que nunca sabemos esas fallas correctivas hasta dónde pueden escalar en un nivel de consecuencia. Sabemos que algo está fallando, lo vamos a cambiar la próxima semana, pero resulta que no aguantó hasta la próxima semana, se rompió antes, tuvimos un derrame con un posible incendio, una posible explosión, pero no somos capaces de dimensionar esas pequeñas fallas hasta dónde escalan en nuestro core business, ¿no? En nuestro negocio, cómo vamos a reaccionar el día que se materialice una consecuencia tan alta. ¿De qué se trata seguridad de procesos? ¿Cuál es el arte de la seguridad de procesos? Que los procesos todos cuentan con una ingeniería. Los equipos no se gestan de la noche a la mañana. La necesidad crea la máquina. Si yo necesito comprimir gas, qué necesidades voy a requerir? Un equipo pues que comprima, lógicamente. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo para poder decir mi compresor tiene que tener X o Y características? El producto que yo voy a manejar. Entonces, esos equipos son especializados, pero la forma en que se operan no lo son. A veces quedan en manos de personal no tan altamente capacitado, donde se desconocen los modos de falla, donde se desconocen los shutdowns de emergencia, donde yo no sé qué tan relevante es o no que funcionen los sistemas asociados a la verificación de temperaturas, de variables de proceso. Entonces, todos esos desconocimientos van formando brechas y por alguna de esas brechas es donde ha escalado un evento de seguridad de procesos. ¿Qué se conoce como un evento de seguridad de procesos? Es todo evento aquel en el que yo tengo una pérdida de contención de mi material peligroso, siempre y cuando dentro de mis tuberías, dentro de mis equipos, yo tenga el material contenido, yo no tengo por qué enfrentarme a una consecuencia. Pero si yo pierdo el control sobre ese material, entonces estamos hablando de cómo voy a mitigar yo tantas variables que se asocian a la liberación espontánea de un material peligroso. Cuando el material está por fuera, hay factores ambientales, hay factores de contratistas, hay factores de comunidad, hay factores climáticos que me pueden agravar o no de manera más cercana ese tipo de consecuencias. Entonces, como yo no lo puedo saber, ¿qué debo hacer? Debo mantener siempre mis productos en el lugar que yo tengo destinado para contener. Lo entendemos siempre como tuberías, tanques, equipos, y esos equipos, esos tanques y demás cuentan con una ingeniería, deben contar. Si no la tienen, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que empezar a guiar esos esfuerzos para que la compañía tenga ese nivel técnico y de ese nivel técnico se derivan las acciones que me permitan a mí poder gestionar los riesgos que detecto en mi operación. Entonces, de esto que les acabo de comentar, cada evento de los que les mostré en la anterior diapositiva ha tenido que ver con una deficiencia en los elementos del Chemical Center Process Safety. Entonces, esos elementos son el resultado de muchas investigaciones de eventos catastróficos que han generado esa necesidad de que las empresas tengan una cultura, tengan una filosofía, tengan un manejo del cambio efectivo en pues, lo que tengan que modificar de su operación, que haya un manejo del riesgo, que haya una identificación de peligros, que haya una investigación de incidentes, pero no una investigación de incidentes dentro de lo que está en el SST, porque es lo que está en el decreto 1447. Se necesita una investigación de incidentes enfocada en seguridad de procesos, donde yo qué tengo que ver, cuáles de los elementos que me indican a mí que yo estoy haciendo un buen trabajo en la gestión de riesgos operativos fueron tocados con el incidente. Entonces tuvimos un derrame, ¿por qué fue? Bueno, es que no hicimos un cambio de la manera adecuada, no hicimos el alto en el momento para analizar de qué se trataba lo que íbamos a hacer, no contemplamos los riesgos me sorprendieron, no tenía cómo mitigarlos y desencadené una serie de eventos desafortunados. Entonces, la ciencia de seguridad de procesos aquí en el país radica en que
hay que entender a las empresas desde el negocio que están enfocados a desarrollar, cómo optimizar esa fuerza laboral que ya está en ese proceso y cómo desde lo que se cuenta es necesario corregir o implementar acciones, en primera medida acciones, ¿no? Para que sea efectivo esa mitigación de los riesgos. Entonces, nosotros desde el PEPAM y desde Mejora y Soluciones estamos enfocando seguridad de procesos de lo que es grueso, de lo que es grueso de cómo fue concebido. Pensemos en empresas como DuPont, la British Petroleum, eh, la NASA, que ya tenían un sistema de seguridad de procesos con base en el CCPS y aún así tuvieron eventos desastrosos. Entonces, yo no puedo pensar en un sistema tan robusto que requirió de tanta inversión para venirlo a aplicar a por un decreto a todas las empresas colombianas. Hay que encontrar la manera, ¿no? Hay que guiar de qué forma yo puedo adaptar una disciplina que es muy útil en mitigación de eventos mayores a lo que yo tengo en mi compañía. Quizá porque manejo un solo material peligroso, entonces puedo pensar, no, preciso me cayó el decreto y ahora qué voy a hacer, me voy a cumplir con un poco de legislación. Realmente no es un tema de legislación, no es un tema de documentación, no es un tema de desgastar a las personas, sino es una oportunidad de hacer las cosas bien desde las operaciones. Si se enfoca con esa óptica, va a ser más fácil para las empresas decir, oiga, hay una forma de hacerlo mejor. ¿Cómo lo hacemos? No lo entiendo, pero quiero hacerlo. Bueno, vamos a guiarlo desde donde se enfoca seguridad de procesos, que es hacer las cosas siempre lo mejor posible. Si hay alguna duda, pues bienvenida sea. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Y bueno, pues para finalizar, como Mejora y Soluciones, consideramos importantes y desde nuestra experiencia darles a conocer a ustedes algunas recomendaciones para la implementación de un programa de prevención de accidentes mayores. Y es, primero, cuente usted con ese concepto técnico de aplicabilidad del decreto 1347 de 2021. Si bien este documento se constituye en una evidencia de aplicabilidad del decreto. ¿Ok? Vamos a mirar ahorita algo más respecto a este concepto técnico. Es necesario, ya ustedes conocen, tenemos uno de los elementos clave dentro del programa de prevención de accidentes mayores es la identificación de peligros y riesgos operacionales. No estamos hablando de identificación de peligros y riesgos desde la guía GTC 45. Estamos hablando de metodologías como el HACCP, como el BOUTAI, como el WARIF, como el OPA, como AMEF. Entonces, hay que llevar a cabo estas identificaciones de peligros y riesgos en los diferentes procesos, específicamente y especialmente en aquellos procesos que se consideran críticos para nuestra operación y para nuestra continuidad de negocios. Algo bien importante es la conformación de este comité, del Comité de Prevención de Accidentes Mayores, y en este comité deben participar diferentes disciplinas: mantenimiento, operaciones, HCE, emergencias, en fin, gestión humana, ¿verdad? Diferentes disciplinas de la empresa. Se debe llevar a cabo, obviamente, la formación por elemento. Desde Mejora y Soluciones estamos haciendo formación a los líderes de cada uno de los elementos y estamos guiándoles en ese proceso y asesorándoles en la implementación de cada uno de esos elementos, así como sus KPIs. Importantísimo que llevemos a cabo la articulación con SST, porque SST también tiene unas fortalezas importantes en todo el tema de inspecciones, de conocimiento del riesgo, y cuando hablemos de metodologías de análisis de riesgo seguramente van a captar el tema muy fácil. SST maneja matrices, maneja el tema de valoración del riesgo y no le va a quedar difícil entender la dinámica de la seguridad de procesos. Importante que cuenten con el apoyo de los líderes de la organización. Ellos son los que deberán abanderar este programa, este sistema de gestión. Y aunque no le aplique PEPAM, nosotros desde Mejora y Soluciones, ¿qué recomendamos? Aunque no le aplique este decreto, impleméntelo por temas de seguridad. Tenemos empresas que aunque él no le dé mayor a 1, la regla de la suma, por ejemplo, han tomado la determinación de decir, pero tengo un proceso que es muy crítico. Realmente esta filosofía me puede prevenir accidentes. Puedo realmente evaluar. Y como la idea es trabajar en prevención antes que en la mitigación, ¿sí? Entonces, esto digamos que ha sido una de las grandes conclusiones de algunas compañías que en Colombia no les aplica el PEPAM.
pero sí desean trabajar en la prevención de accidentes mayores. Necesariamente les aconsejamos que asignen un presupuesto exclusivo para estos temas, ¿sí? A veces asignamos presupuestos para cuando ya la emergencia se dio. Asignemos un presupuesto exclusivo para el tema preventivo. Es importante reunirse periódicamente con los líderes de elemento. Desde Mejores Soluciones llevamos a cabo estos procesos y vamos asesorando y ajustando cada uno de estos elementos en el proceso. Es necesario trabajar en indicadores de gestión, analizar los accidentes e incidentes operacionales que se hayan tenido en el pasado. Obviamente, el contar con expertos en esta materia es muy importante para poder tener exitosamente un programa de prevención de accidentes exitosamente implementado. Realmente esto impacta a los contratistas. Hay un elemento que se llama gestión de contratistas y debemos identificar esos contratistas, cuál es su expertise, cuáles son esas desviaciones que podemos tener con esos contratistas y cómo podemos desde la organización prevenir esos accidentes mayores. ¿Qué debemos hacer? Se los he dicho y se los hemos dicho también con Sebastián, y es enfocarnos en las barreras preventivas, ¿sí? Pregúntese cada vez que vaya, que usted esté haciendo la identificación de peligros y riesgos y esté frente a un riesgo de explosión, de incendio, de fuga, de algo catastrófico, pregúntese, comience a revisar las barreras, pero comience a preguntarse, ¿esta barrera sí me previene a mí este accidente mayor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo la debo? ¿Con qué debo contar? El tema aquí es, los expertos les van a ayudar a ustedes a identificar esas barreras preventivas y gente de la operación. La cultura de seguridad de procesos, implementar el programa de prevención de accidentes mayores, cambia la cultura de una organización. Entonces, y adicionalmente, pues da un aporte muy importante para el cambio de la cultura de su organización. Las recomendaciones, básicamente así grosso modo, son estas. Y un control, nosotros decimos aquí en Mejores Soluciones que un control bien seleccionado vale, pero si un control mal seleccionado, vale más. Entonces, en ocasiones podemos estar seleccionando barreras que nos están mitigando. Estamos ya pensando en que vamos a tener un sobrellenado. Entonces ya estamos pensando en mitigación. Cuando realmente en el momento que se presenta un incendio, las pérdidas son incalculables. Y cuando comparamos nosotros la cantidad en dólares, en pesos de las pérdidas, nos vamos a dar cuenta y nos devolvemos en el ejercicio. Una barrera preventiva bien seleccionada hubiera sido la solución a nuestros problemas. Entonces, les agradecemos mucho todo el equipo de Mejora y Soluciones, a todos los que se conectaron en la tarde de hoy. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Muchas gracias. Bien, con esto entonces damos cierre, Diana, si quieres, por favor. Claro que sí. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, la puede escribir a través del chat o puede habilitar su micrófono para que nos pueda hacer la pregunta. Si no, pues quedamos en Mejores Soluciones atentos a cualquier inquietud, asesoría o formación que se requiera para la implementación de este tema de la implementación del decreto 1347 de 2021, el programa de prevención de accidentes mayores. Les agradecemos mucho haberse conectado con nosotros en la tarde de hoy. Seguimos atentos a estos espacios de construcción en los que estaremos compartiendo temas interesantes, les estaremos compartiendo las invitaciones a los nuevos espacios que tengamos frente a este u otros temas relacionados con la seguridad química, la implementación del sistema globalmente armonizado y en general la gestión de riesgo químico. Les agradecemos a todos el habernos acompañado en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias.